Charlando con los expertos. Diálogo por la paz con el doctor Jorge Pesqueira Leal. Bien, pues continuamos en el tomo 147 de Confieso que he leído. Hoy miércoles 26 de febrero de 2020. Estamos ya en el tiempo y en el espacio del doctor Jorge Pesqueira, pero que ahora viene acompañado de la doctora en antropología Laura Carrera Lugo. Pues tú preséntala, Jorge. No, pues, ¿qué te puedo decir? Yo estoy absolutamente convencido de que quienes ahora nos escuchan y nos ven saben quién es ella, ¿no? Por su trayectoria, sobre todo por lo que significa para nosotros los mexicanos, la labor ardua que ha realizado a lo largo de su vida, ¿no? Entonces te puedo decir yo que, pues en lo personal me siento de manteles largos en este momento, pues tener la oportunidad también y el privilegio de interactuar con ella, vaya. Bienvenida, Laura. Muchas gracias, Juan Manuel, y muchas gracias también al doctor Pesqueira. Gracias. Jorge, la presentación, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y que me hayas apoyado los dos con este espacio para hablar del evento al que vengo. Y queremos comprometerte para uno de estos días que vengas y nos Cuando tú hables. me digas. Ahorita acabamos de promover el evento, que va a ser el día 4, ¿no? El día 4 a las 9. de Medicina, ¿no? Sí, exactamente, el día 4 a las 9:30 de la mañana. Vamos a empezar el registro a las 8:30. Hay pocos lugares, solamente hay 200 lugares, así es que ojalá que lleguen temprano para que puedan entrar. Sí, está muy interesante. Bueno, en la siguiente visita de Laura, en estos días, antes del día 4, obviamente, vamos a hablar a fondo de la conferencia. Pero ahorita nada más danos una probadita, porque ahorita la acaba de promover Edna, con nuestro auditorio, y es un tema muy interesante el que traes, Laura. Fíjate que, y también Jorge Pesqueira ha estado en el tema, y yo creo que coincidimos porque los dos hemos trabajado el tema de la violencia y la delincuencia. Fíjate que yo tengo ya 15 años dedicada, muy enfocada al tema de violencia y delincuencia. Como tú recordarás, pues fui la comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y fui la primera comisionada. Antes de eso, recuerdas, Jorge, que trabajé mucho en Ciudad Juárez, en los barrios más complicados, haciendo redes de mujeres por la seguridad. Estoy hablando de hace muchos, antes de yo ser comisionada de violencia contra las mujeres. Después me tocó crear el Centro Nacional de Prevención del Delito. Fui la primera titular del Centro Nacional de Prevención del Delito del Sistema Nacional de Seguridad, cuando nadie hablaba de prevención y cuando incluso la violencia contra las mujeres se atendía de modo asistencial, asistencia psicológica y asistencia jurídica. Y para decirte algo, cuando a mí me invitó el secretario de Gobernación, Gómez Montt, yo lo que le dije, solo sí me aceptaba que la violencia contra las mujeres fuera vista como un tema real de seguridad y no como un tema asistencial. Aún no existía tipificado el feminicidio. Estábamos en eso, estábamos en ese proceso, pero justamente se había acabado, 2 años se había aprobado la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, del 2007, incluso salió antes la ley de seguridad, fue después, 2 años después, la ley de seguridad pública. Y en todo este andar, trabajando con la Unión Europea, con el Banco Interamericano, con el Banco Mundial, habiendo trabajado en El Salvador, en Panamá, en otros países de Centroamérica y también mucho en Colombia, y pues como tú sabes fui coordinadora del Sistema de Desarrollo Policial. Todo esto lo menciono para decir por qué estoy haciendo esto, es decir, pero una de las cosas que me he dado cuenta es que el tema no lo vamos a resolver con más policías. Ya lo hemos dicho muchísimo, pero ahora estoy completamente convencida que no es con muchos más policías, ni con con Guardia Nacional, ni con muchos más militares en la calle. Es decir, yo recuerdo haber estado en una reunión con un general en ese momento conocido, justamente Jorge, sí, en Chihuahua, en una reunión de las evaluaciones de coordinación que había en ese momento con el gobernador y todo su equipo de trabajo y la Secretaría de Gobernación. Y un general dijo, a todos estos en Ciudad Juárez que están cometiendo delitos son una bola de mugrosos, ya todos hay que matarlos. Y yo lo decía, lo que hay que hacer es atenderlos, o sea, hay que ver cuáles son las circunstancias de su nacimiento, en qué familias viven,
cómo se han desarrollado, por qué son así, porque si no, no vamos a acabar con eso. No se trata solamente de desaparecer a toda esta cantidad de gente, sino de ayudar, de entender el fenómeno para poder intervenir. Y eso es lo que estábamos tratando de hacer de Juárez en ese momento. Y ahí poco a poco me di cuenta, él me decía, pues es que usted quiere que nos comportemos como si estuviéramos en el DIF, me decía, como si fuéramos del DIF, como si fuéramos trabajadoras sociales, me decía este militar. Y yo le decía, exactamente, hay que comportarse como si fueran trabajadores sociales, porque no son con la actitud que ustedes tienen como vamos a acabar con la delincuencia y con la violencia. Y con los años siempre me interesó mucho el tema del cerebro, sobre todo en las de la década de los 90, que fue declarada, recordarán, pues la década del cerebro, y a partir de ahí pues han surgido tal cantidad de estudios, de investigaciones, que ahora pues empecé el año pasado formulé para una universidad de Monterrey una licenciatura en antropología criminal que ya se puso en marcha y una licenciatura en prevención social, ya se pusieron en marcha las dos. Y ahí me metí mucho a la antropología del cerebro, con aquel libro también de Roger Bartra, ¿no? Sobre antropología del cerebro. Empecé a trabajar, y me di cuenta pues que teníamos en las manos ya mucha información de cómo teníamos que atender el tema, pero que en México no se está haciendo absolutamente nada. Si tú volteas a ver hasta otros países de Europa, con Francia, los nórdicos, pero España, están haciendo cosas espectaculares en temas de educación y enfocándolo a primera infancia. Y obviamente no se diga Estados Unidos, a partir de los grandes centros de investigación como Harvard, Berkeley, Stanford, los canadienses, etcétera, que están haciendo investigaciones importantísimas, ya muy enfocadas al cerebro. Y traducidas en políticas públicas. Y traducidas en políticas públicas, y lo que dicen, bueno, pues hoy tenemos que hay que conocer el cerebro para educar mejor. Ahora, antes no sabíamos cómo educar. La sociedad, el mundo ha dado 3 o 15 vueltas en 360 grados, se ha transformado, y el aula sigue siendo la misma que hace 200 años. Convenio. Es el maestro enfrente, los alumnos sentados, la mamá un lado. Ya las cosas se modificaron, y creo que ahora es el momento de intervenir en los procesos educativos, sobre todo desde la primera infancia. Entonces, esa conferencia, y te insisto, vamos a hablar más a fondo de la conferencia en otra, ahorita nos ponemos de acuerdo en la agenda. ¿Es un destilado de todo esto? Es un poco como poner, en esta primera conferencia yo esperaría que posteriormente hubiera más, como para irse más, aquí voy a explicar el por qué y algunos cómo. Y me gustaría después, pero en una hora, hora y media, pues no puedes desarrollar. Te dejan ir en una hora. Que es algo así como que la humanidad se aprende en la en la casa. Sí, exactamente. Al final de cuentas, estamos regresando a una pregunta que es tan básica, es ¿cómo se es ser humano, Jorge? O sea, ¿cómo se es ser humano? Sí, como que nunca lo pensamos, como que tenemos... Lo damos por descontado. Lo damos como por descontado. Pero el avance de la tecnología y de la ciencia ya te está poniendo en la cara. Dices, ok, en medio de esta tecnología que estamos viendo, ahora pensemos qué es ser humano. ¿Qué es ser humano? Es que la robótica y todas esas cosas te están cuestionando. Ahora, lo que sí estamos diciendo es que al final de cuentas volvemos a las raíces. La humanidad se aprende en casa, y eso te lo dice la neurociencia aplicada a la neuroeducación. Tú naces, eso vas así, ahí o sea, tú naces, o que estás desde el vientre, con 85,000 millones de neuronas, todas ya las traes, nada más que están desconectadas. Hay unas poquitas, 30, 40,000 conectadas de lo que te haya estimulado tu mamá y el ambiente cuando estás en el vientre materno. Pero cuando naces, la mirada, el afecto, el apapacho, el abrazo, la primera palabra, la sonrisa, empieza a conectarse. Y si no hay eso, las neuronas no se conectan, y con el tiempo el mismo cerebro va podando, entonces ya
Es más, el cerebro también es otro de los grandes descubrimientos últimos de los últimos años. Es tremendamente plástico y lo puedes regenerar. Sin embargo, es muy complicado. Sobre todo aquellas cuestiones que se deben aprender, que se forman y se forjan en los primeros años, una vez podadas, es complicadísimo poderlos desarrollar. Así es que una ausencia de mirada, una ausencia de cariño, una ausencia de amor, de afecto, una etiqueta puesta por un maestro humillando, son cosas que te merman el cerebro. Fíjate, no es solamente que le estás haciendo un daño porque te cae mal un niño, o no lo quieres, o te estorba, o lo que sea. Le estás haciendo un daño a su humanidad. Por lo tanto, a la humanidad completa. Aquí estamos, hemos estado comentando en los últimos días el libro El lenguaje olvidado de Erich Fromm, que tiene que ver con la interpretación de los sueños en una perspectiva en la que él superó a su maestro Freud. Y buena parte de los sueños que ellos analizan ahí tienen que ver con esas frustraciones y que tiene que ver con el papá y con la mamá. Al final. A veces es la ausencia, pero a veces es la presencia. A veces es la falta de afecto y a veces es el exceso. Sí. Y fíjate, lo interesante de ahora es que hay muchas teorías de principios del siglo pasado, finales del siglo antepasado, que acertaron en algunas cuestiones y otras no, que incluso ahorita se están discutiendo mucho, revisando. Y una de las cosas es que al final de cuentas, hoy tienes una evidencia tangible. El cerebro, estudiado con todo lo que son los avances enormes en encefalogramas, que te pueden ver el cerebro en tiempo real. Y entonces ya saben qué pasa en tu cerebro cuando te abrazan, cuando hablas, cómo te etc. impactan. Entonces tienes una evidencia real. Desafortunadamente en México es muy poquito lo que estamos haciendo. Hay cuestiones como incipientes, gente que quiere empezar a impulsar. Y una de las cosas que yo quisiera que con gente como ustedes, con Jorge, con sus equipos, etcétera, contigo, Juan Manuel, es que al final de cuentas el tema en México se cree que la ENVIPE, la encuesta nacional de victimización, dice que la gente dice que el tema más importante es la seguridad. Y luego viene el desempleo, la economía, etcétera, ¿no? Y la educación no le importa a la gente, está en el 8º lugar. No la ven en el horizonte. No la ven, bueno, pues ahí va, que aunque vayan a la escuela, etcétera, ya con eso es suficiente. ¿Cómo hacemos para que la educación realmente importe y esté en el primer lugar? Hoy es la clave fundamental en el mundo entero, sobre todo como estamos con los problemas que estamos viviendo a nivel mundial. Lo que es la tendencia, ustedes lo han leído en todo esto que seguramente comentan aquí, que la tendencia es la incertidumbre y el estrés. Y en eso hay que estar constantemente renovando, cambiando. Y hoy la educación pues ya se quedó a principios del siglo pasado, ni siquiera a finales. Sí, y si no es que más atrás, ¿no? Porque todavía estamos con el mismo esquema de hace 200 años, de 300 años, ¿no? Así Sí, es. y entonces tú te vas a enfocar en la conferencia en el asunto, digamos, de fondo, ¿no? Porque todos los estudiosos del ser humano coinciden en que los primeros 5 años, ¿sí?, de vida son fundamentales. Y curiosa y malamente, a una de las educaciones que tardó mucho para echarse a andar y que todavía no se ve con la importancia que tiene precisamente la preescolar. Exactamente. Ahorita parece ser, desde el sexenio pasado, antepasado, empezó como la tendencia de darle importancia a preescolar, pero nunca tuvieron las aulas suficientes. Pero aquí la clave es la formación del maestro y de la maestra. Es lo fundamental. No puedes a maestros de viejo esquema mental meterlos en una bolsa de esta naturaleza. Aún aunque tenga mucha voluntad y aún aunque quiera y aún aunque tenga capacitación. El tema son de conexión a conexión cerebral. ¿Sí me explico? Es decir, necesitas gente joven, gente con un cerebro diferente, que hayas educado
estratégicamente de manera diferente. Sí, bueno, fíjate, y aquí volvemos a la anécdota que nos contabas de Chihuahua. Pues es evidente que la manera de enfocar de un militar, con toda su formación que trae, va a ser esa, ¿sí? Va a ser esa, distinta a la tuya, que tienes otro enfoque. Bueno, pero yo no vería el problema ahí. Sí, yo vería el problema en de que colocan a personas, a expertos, ¿sí? De esa mentalidad, de ese tipo de enfoque, de esos paradigmas, ¿sí? A acabar con la inseguridad. Pues ¿sí? sí, Y está demostrado, y yo lo decía de manera empírica, pero alguien lo comentó en uno de los foros que tú organizaste, Jorge, Sí. cuando lo de la Guardia Nacional, me parece. Yo lo decía de manera empírica, que era un gravísimo error, ¿sí? Colocar, como ha estado ocurriendo en los últimos años, es curioso, yo decía, pero de manera muy empírica, que en aquellas ciudades, ¿sí? Ya no digamos estas ciudades, en donde se han ido como jefes de seguridad pública militares, se ha incrementado, ¿sí? Es Ciudad Juárez, Tijuana, muchas partes, ¿no? Y entonces alguien comentaba que había un libro, ¿sí? De una persona que hizo trabajo de campo y demuestra de manera fehaciente, medible, que eso está pasando. Entonces, el problema no es que existe ese tipo de personas, o sea, son parte de... El asunto es si tú las pones a resolver algo que con ese paradigma, pues no se va a resolver. Sí, incluso ese estudio que tú dices, o son otros que han mostrado con ¿cómo se dice? Con esos matemáticos, que muestran que cuando entran los militares hay un pico, empieza un pico, después empieza a bajar, pero se detiene. Y el tema es que son acciones de puro contener, de pura contención, de pura contener. Quitan un poquito el dique, un poquito lo aflojan y chum, otra vez empieza todo el problema. Es decir, es lo que ha estado pasando en los últimos 15 años. Ponen un dique, presidente Calderón, lo aflojan y otra vez salen, ponen otro dique y otra vez empieza. O el efecto el tema cucaracha, como dicen, ¿no? O sea, ¿dónde empezó el presidente Calderón su acción? En Michoacán. ¿Y qué pasó? Pues se fueron al Bajío, se fueron a... No, bueno, pues está Guanajuato, ahorita todo lo que da. Entonces, y bueno, pues ahora mandamos para allá, ¿no? Como dijo en un momento dado Fox, en 5 días van a ir los militares a Tijuana. Y dijeron, bueno, o sea, ya cuando llegué no había nadie, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Eso pues, es lo que está pasando y por el otro lado, el hecho de que el tema de la verdadera prevención, pues nadie le quiere entrar porque no deja votos, porque es de largo plazo. Sí, efectivamente, fíjate, imagínate qué importante, si ahorita nos dedicáramos a primera infancia, la primera infancia está considerada entre los 0 a los 9 años, y hay etapas, ¿no? Los primeros 3 años, de los 0 a los 4, de los 4 a los 6, y de los 6 a los 9, esas son, digamos, las etapas. Y ahí el cerebro va aprendiendo diferentes funciones. Está muy bien especificado en los cerebros que tenemos, porque tenemos 3 cerebros, en esos 3 cerebros, qué es lo que vamos a ir aprendiendo, ¿no? Cómo lo vamos a ir aprendiendo, qué es la primera etapa, la segunda y esta tercera etapa de la primera infancia. Y es a lo que menos le ponemos. Y fíjate, yo estuve en Juárez hace 15 años, veía estos problemas. Ya los niños tienen 15 años, ¿me entiendes? O sea, pasó el tiempo rapidísimo. Cuando esos que nacieron en ese contexto, ahora son adolescentes con todo lo que implica eso. Exactamente. En el sexenio pasado, por ejemplo, aquí en el estado de Sonora, a Ernesto Murro, por ejemplo, que era el secretario, hablábamos mucho de los temas de prevención y de seguridad pública, que efectivamente, y quería que meterle a estos temas, y la verdad es que nunca en los recursos, nunca les quiero meter, porque aparte no hay votos, ¿no? Es decir, porque eso no genera, políticamente no es rentable. Vemos por 3 años, cuando ahora a lo mejor los presidentes municipales se ponen más activos en eso, 3 años y luego 6 años en el gobierno estatal. Y el problema es que es donde más hay que meterle. Yo de verdad veo, y con mucha gente como Jorge, que vemos cómo está la situación, que quisiéramos, que lo estamos viendo, porque estamos estudiando constantemente, estamos viendo los resultados de investigaciones,
pero pues parece que vamos para atrás en los temas y en la visión de los temas. Pues es inagotable, pues ya se lo... Híjole, a ver. Advertido estuviste. Sí, sí, totalmente. Pero un poco para cerrar, Sí. Porque ahorita hacemos planes para otra visita antes del día 4. Laura, muy interesante, ya te conocíamos la producción que tienes, es una mujer activa, incansable y muy preparada, como si usted va a la conferencia lo va a constatar. A ver, Jorge, una conclusión inicial para que luego concluya nuestra invitada especial ahora, ¿sí? Y en espera del siguiente momento. Bueno, de entrada compartimos el hecho de que pues nuestros niños, nuestras niñas reclaman silenciosamente una respuesta por parte de los adultos. Y bueno, tal y como lo señala nuestra amiga, pues es importante remontarnos, muchas veces incluso hasta antes del alumbramiento, ¿no? Lo que acontece en ese espacio que aparentemente es apacible de la matriz de la madre, pues en muchas ocasiones pareciera que hay un escenario de conflicto crítico entre lo que se esperaría que estuviera aconteciendo con ese ser en proceso de formación, de desarrollo, y la realidad que está viviendo, vaya, pues entonces se refleja en este proceso, en esta etapa, es un escenario que es preocupante, ¿verdad? Tenemos un país con casi 128 millones de habitantes, un país con un porcentaje muy alto de habitantes excluidos, marginados, condicionados incluso por la realidad, ¿no? Y es una realidad que no ayuda precisamente a que nos desarrollemos o evolucionemos. Incluso, fíjate, nos podemos remontar a 70 años atrás con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y encontrarnos precisamente en este tema de neuroaprendizaje, ¿no? Haciendo una conexión, este tema tan relevante y tan potente de desarrollo armónico y pleno de todas las facultades de los niños y de las niñas, ¿no? O por ejemplo, el 10º principio de la Declaración Universal de los Derechos, en aquel tiempo solo del niño, ahora de niños y niñas, que alude al hecho de que el niño y la niña deben ser educados en el espíritu de la comprensión, del respeto, de la tolerancia, de la amistad, ¿no? De la paz, de la fraternidad, con plena comprensión el niño o niña de que debe destinar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. O sea, ¿cómo puedes concebir que hubiera criminalidad si los niños y las niñas fueran criados en un contexto así? Es decir, destinar todas tus potencialidades al servicio de las personas que te rodean. Es un tema que tiene que ver con un proceso de evolución cognitiva, y gracias precisamente al avance de las neurociencias, particularmente de la neurobiología, de la neuropsicología, de la neurosociología, y en este contexto en el que Laura nos va a hablar del tema de la neuroeducación, pues te puedo yo decir así, de manera sintética, que hay radicales o aspectos que tienen que ver con este proceso de crianza, incluso desde antes del nacimiento, porque hay ciertos elementos que son básicos para que uno labore en el día a día con niños, niñas, o con expectativa de niño o niña en ese contexto. Y simplemente me referiré, y creo que valdría la pena tomarlo ya como una saga en entrevistas posteriores, a elementos tan importantes como la atención, como el lenguaje, como la memoria, como la predicción. O sea, estos son elementos clave para que si nosotros trabajamos de manera eficiente, eficaz, y son al final del día habilidades cognitivas. Son habilidades cognitivas que ahí están, que además está identificado dónde se encuentran y cómo se puede trabajar. Aunque estén pañales las neurociencias en este momento, se puede decir que estamos en una etapa en la que nosotros estamos tan atrás como humanos frente a los avances de la ciencia y la tecnología, y que podemos convertirnos en víctimas de la ciencia y la tecnología en un proceso de alienación muy intenso, muy extremo. Tenemos la oportunidad, al contrario, ¿no?, de tomar conciencia de qué tan útil puede ser este redescubrimiento de factores biológicos del ser. Entonces, creo que desde el margen no solo de la sociología, de la psicología, sino, ¿por qué no decirlo?, de la filosofía, ¿no?, de la filosofía del ser, de las cualidades esenciales del ser, la bondad, la paz, la concordia, ingredientes de habilidades tan potentes como el autocontrol, la asertividad, la empatía, la compasión,
podemos construir, y creo que se puede construir precisamente desde esa primera crianza. Esa etapa desde el nacimiento a los 3 años es nodal, es esencial. Lo que no hagamos en esa etapa difícilmente lo vamos a recuperar en el futuro, independientemente de la plasticidad del cerebro. Y lo que construyamos y lo construyamos bien, va a ir precisamente a favor de generar un cambio radical en una sociedad que reclama, que exige en silencio. Si tú quieres inconscientemente un cambio, pero un cambio en el ser, en lo que toca a su esencia, a nuestra cualidad de humanos. Muy bien, pues estamos en un gran avance en inteligencia artificial y en un atraso dramático en inteligencia emocional. Absolutamente. 2 minutos para concluir, que no dice despedir pegas al olmo. Bueno, en primer lugar que hay que atender la parte del cerebro medio, que es la parte límbica o el cerebro emocional, que aprendemos con la emoción, que antes pensábamos que aprendíamos con la razón, solamente con el neocórtex, la parte externa, digamos, del cerebro, y que ahora, bueno, la neurociencia nos está arrojando que aprendemos con la emoción. Y que, como dice un neurocientífico que yo admiro y leo mucho y que ha escrito mucho sobre neuroeducación, él lo que dice es: no se puede aprender lo que no se ama. Y ese es un punto que es clave, que es fundamental para la educación de los niños. Yo estuve en el 82 en un congreso mundial de educación preescolar, precisamente, en Michoacán, en Morelia, el 84, gobernaba Cuauhtémoc Cárdenas. Y me acuerdo de la frase de uno de los ponentes, dice: la educación preescolar, dice, en esencia, es una educación de adultos. O sea, ¿dónde viene? Es cosa seria. Es cosa seria. Es de adultos en el sentido de decir, ¿dónde empieza la educación preescolar? Como tú decías ahorita, no solamente es en el vientre, es antes todavía. Es educación de adultos. Así es. ¿Sí? Porque son los que van a estar a un ladito del que llegó. De la que llegó. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Nos ponemos de acuerdo en la agenda. Gracias, Jorge, por tu espacio. ¿Sí? Absolutamente. Muy bien utilizado. Muy bien utilizado. Gracias. Y vamos a seguir promoviendo la conferencia y por aquí platicamos en estos días. Sí, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho. Pues tomamos nuestro separador, lo colocamos y les invito a escuchar Pueblo Blanco. Wow. De Joan Manuel Serrano. Y enseguida volvemos. Muy bien. Muchas gracias. Vuela. En